con las distintas organizaciones, personas, colectivos que comparten esta forma de pensamiento, el manifiesto que por cierto podéis ver en nuestra web, las líneas de pensamiento, y a partir de ahí pues empezar a hablar de una manera abierta. Y nosotros desde el principio decíamos, bueno, iremos a un partido si vemos que hay apoyo suficiente para hacer ese partido, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ese apoyo existe. Es decir, pues hemos ido prácticamente a todas las comunidades autónomas, hemos hablado con actores en estos ámbitos prácticamente en todos lados, y lo que vemos es que, bueno, pues de lo que estamos hablando aquí pues ha generado mucha ilusión, y hay mucha gente que quiere que este proyecto tenga éxito, ¿no? Mucha gente y muchas organizaciones también, y esto pues nos hace estar esperanzados de que podemos, si hacemos bien el cocido, podemos cuajar algo que dé lugar a un movimiento político relevante, ¿no? Político y social, porque nosotros evidentemente vemos las instituciones como un lugar en el que hay que estar, pero no renunciamos a la lucha en la calle y a continuar pues trabajando en muchos otros ámbitos, ¿no? Y en ese sentido nuestro planteamiento es, bueno, pues seguir en los próximos meses trabajando con las personas, instituciones que les interesa y organizaciones que les interesa este proyecto, y de cara a después de las elecciones municipales y autonómicas, donde no vamos a estar constituidos y no nos vamos a presentar como proyecto, cada organización se presentará como considere, y algunos partidos verdes, por ejemplo, han optado por dar un paso y presentarse con el nombre de Ecolo, es decir, ya yendo hacia cierta convergencia, y otros no. Por ejemplo, en Baleares también se ha producido una convergencia muy interesante entre Iniciativa y els Verds, y han formado Iniciativa Verds, que yo creo que también es una... Es decir, se están dando, digamos, yo creo que estamos siendo ya catalizadores de una cierta convergencia, y eso ya es bueno, ¿no? Pero queremos ir más allá, ¿no? Y nuestro objetivo es conformar finalmente pues una organización en red, no centralizada, donde pues las personas que compartimos esta forma de pensar, estas preocupaciones, pues demos un paso juntos para tratar de ir juntos a las generales de 2012, que es la primera meta volante que nos hemos puesto en este camino, y tratar nosotros creemos que podemos conseguir resultados bastante relevantes por lo que vamos viendo, ¿no? Y además tenemos la convicción, porque así lo estamos viendo también, de que la unión de estas partes va a sumar mucho más que lo que es la simple unión. Es decir, hay muchísima más gente que va a venir, y que en aquellos lugares donde está habiendo convergencia está viniendo, porque realmente es un proyecto, pues como digo, que a mucha gente le está ilusionando, ¿no?